Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. No sé en qué momento se encuentra usted viendo este video, maestra, y a compañeros de la Universidad Diestro. Hoy vengo a platicarles acerca de mi entrevista que hice a mis alumnos de grupo focal acerca de las actividades que manejamos en la materia de seminario de planeación y creatividad. Es muy importante esta materia, cabe de recalcar. La maestra nos marcó una serie de análisis que hagamos esta semana y durante todo el proceso que hemos estado efectuando nuestro aprendizaje y transmitiendo nuestro aprendizaje en nuestros educandos. Ha sido muy asertiva la propuesta de la maestra Araceli al modificar nuestros planes y programas de planeación en la escuela. Por lo tanto, hoy vengo a platicarles acerca de lo que manejé en mi grupo focal, que fue enfocado esta planeación didáctica. Bueno, la creatividad. Vamos a iniciar con este tema muy bonito. La creatividad para mí fue muy importante aplicarla en este proceso de enseñanza-aprendizaje porque pudimos percatarnos de que los alumnos han tenido una deficiencia en los contenidos por falta de interés, que se unen a otras vertientes. Platicando con mis alumnos acerca de las preguntas que yo les manifesté y de las actividades que yo hice, ellos me contestaban con entusiasmo que las matemáticas anteriormente con otros maestros y otras actividades que yo descartaba en mis posibilidades de amenazas FODA, ellos me decían que los maestros nada más les ponían los números de manera de memorizamiento o no tenían actividades didácticas como las que se habían implementado donde usan el juego. Y ellos me comentaron que la planeación que yo les apliqué, las actividades que yo les apliqué, ellos no lo veían como un proceso de aprendizaje porque ellos lo relacionaban más al juego. Algo que me llamó muy emotivo es que yo al hacerle preguntas a los alumnos me contestaban de manera asertiva acerca de lo que fuimos manejando, los contenidos. Uno de mis contenidos que manejé fue el manejo de figuras geométricas mediante sus ángulos y por medio del juego. Fue muy interesante lo que ellos hicieron. Me pareció muy importante porque explotaron su creatividad. Usé mis 4 líderes creativos muy bien para agrupar los equipos. También trabajé un caso de que me estaba un problemita, que hay un alumno que no es porque no quiera, sino que porque no se le daba el uso de las matemáticas por una deficiencia que él tiene en esa materia, exclusivamente, solo en esa materia, que más adelante veremos el problemita que se aborda. Para empezar, antes de que iniciemos con esta pequeña plática de mi entrevista, bueno, ya les adentré un poco, les voy a explicar los 6 puntos que vamos a hablar durante esta entrevista o esta reflexión de la entrevista a mi grupo focal. El primer punto me pareció importante, que es el acuerdo FODA acerca de mis debilidades y amenazas. Bueno, en mi grupo existen diferentes debilidades. Mi debilidad era principalmente que yo como docente no planificaba actividades que sobresalgan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Otro de mi proceso que yo consideraba una amenaza en mi diagnóstico FODA era la falta de interés de los alumnos hacia las materias como son la matemática y la historia. Decidí enfocarme más a las matemáticas para poder trabajar este aprendizaje que es más cognitivo y de práctica. Otra de mis vertientes, esto ya lo había identificado, lo de los líderes creativos. Yo lo conozco como alumnos monitores, siempre lo he manejado, pero no había explotado toda su creatividad para trabajar los contenidos. Si yo hago un balance entre todos estos, pues yo tenía una fuente muy importante dentro de mi salón de clases que yo no aplicaba de una manera correcta, tal vez errónea. Bueno, ¿qué podemos hacer? La principal amenaza que yo tenía con mis alumnos era esta, que los alumnos dejan de asistir porque es una escuela que hay mucho alumno que cambia de residencia, o sea, una escuela de migrantes, constantemente van viniendo y se van yendo alumnos. Porque no estoy en un concepto muy alejado, estoy en una comunidad de Yucatán donde enfoco mis
medios para poder transmitir los conocimientos. Pero ¿por qué digo que se van o cambian constantemente de escuela? Porque cambian de domicilio. A veces yo cambio de domicilio, hablo que se van a Mérida, que se van por ejemplo, a Tizantún, que se van a Soncahuich, que se van a Temach, pueblitos cerca de mi municipio. ¿Por qué? Porque ahí está la fuente de trabajo, tal vez de sus papás, o porque sus papás no eran radicantes de esta entidad. Yo soy oriundo de Tizantún, trabajo en una comunidad vecina que es Silán González, pero puedo percatarme de esas circunstancias que se viven dentro del entorno. La mayoría de los padres emigran a las ciudades para poder tener un empleo más continuo. Y otro que nos lleva a lo principal, que los padres desatienden a sus hijos porque necesitan trabajar para darles de comer. Ese es un punto de amenaza que hay en esta región. Y el segundo punto es que los alumnos, por lo tanto, no le tienen interés a las materias porque se dedican a jugar, se dedican a otras actividades, porque los papás no están continuamente observando el desempeño de sus hijos. Bueno, ahora nos lleva a este punto. ¿Cómo fueron los resultados de la planeación con líderes creativos? Para eso les voy a enfocar acerca de mi planificación. Mi planificación en este sentido, donde yo les estoy mostrando, esa es mi ficha diagnóstica, donde yo les mostré las amenazas, donde ya les mostré las amenazas de los alumnos. Y aquí les voy a mostrar lo que es primeramente mi planeación con líderes creativos. Dice descripción del grupo. Les voy a leer la primera descripción del grupo. La descripción del grupo, la debilidad del grupo, que es la mayoría de los alumnos se enfocan por cumplir las actividades solo por el hecho de cumplir, pero no se enfocan por explotar su creatividad cognitiva al máximo, por más buena o creativa que sea la estrategia que se emplea. Los únicos alumnos que tienen el interés por superarse y destacar en las actividades, no solo por cumplir, son Juan, Marcelo, Mónica y Sofía, que les tengo emitido el apellido para no crear controversia o proteger la integridad de los alumnos. Puse a estos alumnos porque son mis monitores, que aquí me sirven como líderes creativos, como se conocen las lecturas que nosotros hemos visto. La descripción de esos alumnos. Juan posee características creativas cognitivas, artísticas cuando realiza sus trabajos en el salón de clase. Además, un excelente líder cuando se trabaja en equipos, ya que siempre apoya a sus compañeros a resolver problemas procedimentales, tanto como matemáticas o español. Este niño lo enfoco mayormente a que me desarrolle esa capacidad con sus alumnos. ¿Por qué? Porque es un alumno que termina muy rápido sus actividades y decidí ponerlo como un alumno creativo para que él mantenga ocupado su tiempo y no entre en la cuestión de un aprendizaje en vagancia que esté fastidiando a los alumnos. Es muy bueno este niño, acaba de recalcar un buen comportamiento, pero para evitar eso mejor lo enfocamos como un líder creativo y un monitor porque es una excelente guía. Marcelo es un niño que utiliza la creatividad a través del ingenio emocional y cognitivo para adecuar métodos que le ayudan a determinar su actividad. Muy excelente este niño, me ayuda con todo, me suele ayudar siempre. Es un niño que un poco alteradito en cuestión de carácter, pero no es malo, o sea que es un niño muy chispa, que todo el tiempo se tiene que mantener ocupado, pero me enfoca muy bien su aprendizaje. Mónica es una niña súper inteligente que desarrolla la creatividad con transversalidad, o sea que ella cualquier materia que tú le pongas y no busca cómo resolverlo, siempre va a adecuar para poder solucionar ese problema, lo cual es bueno a esta edad. Cabe de recalcar que en mi grado que estoy trabajando es tercer año y muchos niños no desarrollan ese proceso de transversalidad, por lo que para ella las tareas le resultan fáciles por lo mismo, ¿no? Otro tenemos a mi último y gran agente creativo, es Sofía, que es una alumna que domina la creatividad lógica matemática para descifrar problemas y métodos efectivos en el uso de su análisis procedimental. Esta niña, aparte de los procesos que yo les enseño en el salón, siempre me sale con una variante diferente o a veces más fácil o más compleja para resolver y llegar más rápido al procedimiento. Por lo cual esta niña decidí trabajarla y explotarla como líder creativo porque es un excelente monitor. Aunque tengo un problemita que a veces cuando trabaja colectivamente pues siempre resulta ser la que quiere destacar, pero eso más adelante se irá trabajando con el tiempo. Es una cuestión de conducta, pero sin embargo me apoya a sus compañeros. Para lo siguiente
ya les hablé acerca de mi planeación. Veamos el otro punto que nos acontece, que es cómo fueron los resultados creativos de la planeación con líderes creativos en la comparación incluyente de los estudiantes. ¿Cómo fueron? Bueno, pues yo les puedo decir que esta fue bastante innovadora, esta participación de los alumnos. Si ustedes van a ver cómo yo les apliqué a los niños en mi planeación, que apoyen a los demás compañeros en su creatividad. Por ejemplo, esta, donde dice observar las siguientes imágenes con elementos de las figuras geométricas. Esto pues fue más o menos para ellos, grupal para todos los niños, pero les voy a mostrar una actividad como la que manejé por equipo. Resuelve mosaico de niñas, esto es lo que está. Y en el cierre, aquí empiezo a manejar mis equipos. ¿Por qué manejo mis equipos aquí en el cierre? Donde dice formar equipos con 4 integrantes, con Juan, Marcelo y Sofía, quienes serán los líderes creativos del equipo. Para luego jugar el juego de chácara numérico para evitar errores. Para los niños que tengan más errores son los que tendrán que participar en el cierre de la clase. ¿Por qué lo hice? Empecé a ver un juego y adecuar un juego al final. ¿Por qué? Porque tengo un alumno que presenta problemas de sostenimiento matemático, que a este problema le llamamos discalculial, que es el alumno Pedro, que presenta problemas de deficiencias a la dificultad para aprender matemáticas, de manera que él se le dificulta las habilidades matemáticas. ¿Es un niño problema? No es un niño problema, es un niño que me adecua muy bien a las otras materias y es un niño también chisma, pero en problemas de matemáticas siempre me ha dado ese resultado. Entonces, lo que él necesita según el campo formativo de USAER es su condición neurológica, que también neurobiológica, que le impide pues a trabajar este apartado en la cuestión matemática solamente. Él es muy chispa en el sentido de que le gusta trabajar con actividades lúdicas. Él aprende más relacionando con el proceso de, vamos a decirlo así, de experiencia. ¿Y cuál es un proceso de experiencia que yo puedo aplicar en él? El uso del juego. Por eso es que adecué el chácara, figuras geométricas, y también a lo que el juego de Twister. Twister es un juego que también lo hice, que trae las figuras geométricas para que él vaya aprendiendo y relacionando después de los contenidos vistos en clase. Esta actividad me pareció muy bonita porque la tuve que adecuar, y también trabajé todo mi grupo con una transversalidad muy buena, que me dio muchos resultados favorables. Bueno, tenemos el siguiente punto, que es ¿cuáles fueron los resultados de la entrevista? Por los resultados de la entrevista, los niños estuvieron muy emocionados contando su actividad, que era la primera vez que lo hacíamos con el maestro. Las preguntas, como yo se las hice a los niños, mediante también un juego de creativo, ¿no? De que aquí este juego vamos a jugar, no sé, basta. Empezamos jugando basta numérico, después jugamos lo que es la lotería o el bingo, como se le conoce muy bien, pero con figuras geométricas. Y les resultó bastante interesante. Que fueron cortadas mis entrevistas, sí, por los factores de que estábamos en un proceso de que la escuela está en remodelación, y por eso se hizo pues 2 juegos para hacer una entrevista. Me pareció muy importante, los alumnos que perdieran participaban en ella. Puedo compartir imágenes de las evidencias trabajadas en los desarrollados. Tal vez imágenes como tal no lo tengo, pero sí les puedo platicar y mostrar algunas de las imágenes más grandes de las que yo manejé en mi proceso de aprendizaje a los alumnos. Tengo una imagen por aquí que ahorita se las voy a compartir. Es la del chácara. Vamos a ver. Ahí está. El chácara de figuras geométricas. Aquí tiraban un dado y los alumnos tenían que moverse dependiendo de la que se caigan. Si ustedes ven, aquí es el único que aquí es el único triángulo. Es la única figura que cambia, que hay un cuadrado y cambia el triángulo, y aquí sucesivamente va siguiendo. Como vaya cayendo la figura, son 2 dados, tiras allá y vas a ir avanzando. Con los 1 son 2 y así sucesivamente. En aquí tirabas un dado y si te caía el triángulo ibas a tirar solamente el triángulo. Si no te caía el cuadrado, no pisabas el cuadrado, y así sucesivamente. Pero después apliqué una estrategia más, donde pones otro dado y empezabas a trabajar a ver si te caían los 2 y a ver, para trabajar la capacidad motriz. Más para nada, para reforzar a este niño
que tenía ese problema de dificultad matemática o discalculial, como se llama. Muy bien, para esto también les puedo platicar que es el segundo o el último punto que nos aporta también, donde fue mi conclusión personal. También va enfocada a las lecturas. Si nosotros vimos la lectura, nos manifestaba mucho acerca de la manera de cómo los estudiantes hoy en día pues van trabajando este problema que se va suscitando. Hoy tenemos un problema o una también podemos decir un área de oportunidad, que son las tecnologías. Las tecnologías no solo las podemos encontrar en el uso de computadoras, sino también lo podemos encontrar en el uso de aplicaciones, de actividades aplicadas para la comprensión por medio de las experiencias, como fue esta adaptación que yo hice de otros juegos que eran un recurso muy didáctico favorable, que es lo que nos proponen las lecturas que vimos esta semana, que se leyeron, y me parece muy importante, siempre la hemos aplicado. Para mí, un factor muy importante es que los recursos de la creatividad siempre los tenemos al alcance, y más que nada el uso de las TICs, por ejemplo, por decirlo así, son todos los agentes que nos ayuden a adecuar y a explotar nuestra creatividad. Como dice, no solo los aparatos tecnológicos nos llevan a las TICs o a los recursos didácticos modernos, innovadores, sino también que esto también nos pueda servir para explotar y explorar algunas actividades que podamos adecuar en nuestro salón de clase. Por mi parte es todo. Para mí fue muy bonita esta experiencia. ¿Qué les puedo decir? Una cosa, trabajar con los niños y que estén divirtiendo, y que ellos al hacerle la entrevista me digan, no lo vimos, no nos dio clase porque lo vimos como un juego, es algo muy gratificante escucharlo de su parte de ellos. Y por mi parte es todo. Espero que pasen un excelente sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y otra vez el fin de semana. No sé en qué momento ustedes vayan a ver, pero que disfruten acerca de esta experiencia que yo llevé en mi práctica docente. Muchas gracias.